Exhibe Exposiciones presenta. Exhibe Exposiciones presenta. Bienvenidos a Festival de Viajes y Aventuras TV. Acompáñanos durante esta hora, donde te presentaremos todo sobre turismo, los tips y consejos para viajar. Festival de Viajes y Aventuras TV. Un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Bienvenidos sean ustedes a Festival de Viajes y Aventuras. Un mundo por conocer, un mundo por descubrir. Está usted sintonizando la 89.3 de Radio Fórmula. Está con nosotros Ale García. Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña Ángel Sánchez en producción y Joel Manzano en controles. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos un programa interesante, Ale, porque vamos a platicar sobre quién fue Thomas Cook, que está considerado el padre del turismo. Sí. Porque está por festejarse su natalicio, que es el 22 de noviembre. Así es. Y vamos a platicar un poquito de esos antecedentes, de cómo inicia todo el proceso del turismo, ahorita que estamos cercanos a esa fecha. Y por otro lado, vamos a platicar también sobre el Día Nacional de la Conservación. El Día Nacional de la Conservación, que se festeja el 27 de noviembre. 27 de noviembre. Sí, es interesante porque todos estamos en el planeta, todos tenemos un compromiso, ¿verdad? Sí. Por la conservación, exacto, por cuidar nuestro planeta. Por cuidar nuestro planeta. Y ya está cerca, ya esta próxima semana este día. Sí, ¿verdad? Y vamos a platicar un poquito acerca de cómo está conformado lo que es Parque Nacional Cumbres. Y para esto vamos a tener una entrevista muy interesante con el ingeniero Edgardo Acosta Canales. Él es el director adjunto de Parques y Vida Silvestre, aquí en el estado de Nuevo León. Ah, qué bien que nos platique, que nos venga a platicar cómo se celebra o qué es lo que podemos hacer. Exacto. En este día, en honor a este día. Exacto, así es que, bueno, pues vamos a dar inicio con este programa. Comenzamos. Información es poder. Estas son las últimas noticias en turismo. Infórmate en Festival de Viajes y Aventuras. El primer tema que nos tiene, licenciada, que es acerca de cómo inicia la idea de la creación de una agencia de viajes. ¿Quién es el que, a quién se le ocurre? Sí, lo que pasa es que este señor Thomas Cook está considerado como el padre del turismo porque de una manera profesional organiza un viaje en grupo, preparando todo el itinerario. Tiene una vida muy interesante y resulta que era inglés. Ajá. ¿Verdad? Sí, seguimos con los ingleses, que son muy pioneros en este tema del turismo de negocios y en el turismo de viajes. Y él utiliza pues una serie de preparativos para llevarse a este grupo que, pues adivina qué. A ver. Él estaba muy metido en el tema de los grupos para apoyar a la gente que tenía problemas con la bebida, con el alcohol. Que tenía adicción. Que tenía las adicciones. Sí, porque él era de la iglesia bautista y era pastor, bautista, ¿verdad? Sí, él era pastor, exactamente. Entonces, él había organizado un grupo para promover todos los apoyos que se pudieran desarrollar para que esta gente pudiera salir adelante. Okay. Y entonces organiza un viaje. Sí. Organiza un viaje y por primera vez ve en grupo todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Para llevar todo un itinerario y cumplir con este plan para sacarlos a pasear. Okay. Pero bueno, poco a poco las cosas se fueron dando, ¿verdad? Fue todo un éxito y más adelante pues organiza otro para llevar a la Feria Mundial de París y luego más adelante pues organiza otro porque quería hacer un recorrido por el Nilo, pero se da cuenta que al hacer ese recorrido no había ningún servicio de hotel ni restaurante, por supuesto. Sí, no. Entonces se pone a organizar
con todo el servicio, toda la gente que tiene que ir con ellos para estar proporcionando todos esos servicios. Y entonces en tiendas de campaña, con caballos, con mulas, con todo se prepara, hace todos los preparativos para llevarse a esta excursión por el Nilo. Por el Nilo. Y qué inteligencia y paciencia para estar apuntando cada uno de los recorridos, los horarios. Exacto. Y qué bonito que lo impulsó o lo que lo llevó a esto fue ayudar a las personas que tenían adicción al alcoholismo. Exacto. O sea, el motivo principal de él fue esa fue la primera idea y cómo se fue desarrollando hasta llegar a una agencia de viajes. Sí. Entonces fue impresionante porque no nada más hizo esas cosas. Digo, está considerado como el padre del turismo porque organizó todos los viajes, pero ahorita ya tenemos los servicios de internet. Pero hace, por ejemplo, 25 años que alguien viajaba y no tenías o menos, hay una edición que se realiza de los libros donde venía todos los itinerarios de los trenes. Okay. ¿Y a qué horarios? Entonces, cualquier persona que quiere viajar al último pueblo de cualquier país en la parte de Europa, pues en ese momento podía planearlo porque tenía el itinerario a qué horas iban haciéndose los enlaces en las principales ciudades importantes para salir con los trenes, ¿verdad? Sí, y la puntualidad que tenía que ser muy importante para poder hacer este itinerario. Claro, entonces era un libro que tú podías conseguir en todas las estaciones del tren para poder planear tu viaje a donde tú quisieras ir. Y esos itinerarios se respetaban, esos horarios eran, pues se planeaban por 6 meses o más, un año. Entonces tú confiabas, ¿verdad? Entonces periódicamente se estaba editando el libro con todos los itinerarios de salidas y entradas de los trenes de todas partes de Europa. Sí, ahorita es mucho más fácil, como dice usted, por internet ya lo tiene fácil, pero en aquel entonces, si nos remontamos, que no había nada. Sí, no había nada. Y él desde escribirlo se fue a lápiz. A mano, a estar recabando toda esa información de todos esos itinerarios. Pues por supuesto que está considerado como el padre del turismo por toda esa labor que hizo y porque es muy interesante cómo el emprendimiento se basa, por ejemplo, en un servicio, en la forma en cómo las ciudades empiezan a crecer. Entonces tienes oportunidad para crear tu propia empresa, pero a través de los servicios, que no implica tanta inversión como viene a ser cuando tú quieres poner una fábrica. Sí, claro. ¿Verdad? Porque en el servicio es el enlace entre una empresa, una serie de funciones que tienes que hacer, y entonces no requiere de tanta inversión, y cualquier profesionista o no profesionista que quiera hacer un trabajo bien organizado lo puede hacer. Entonces en él lo que hizo fue los servicios. Los servicios, así es. ¿Verdad? Enlazar y creó un emporio, porque a raíz de todos estos servicios, por primera vez se hacen y se checan los vouchers que daban para los hoteles, porque pagaban y ya sabían que era una persona honesta que respondían por esos vouchers de hotel. Sí. Porque ya estaban pagados. Sí. O por las comidas. Ahorita es la tarjeta que dejamos. Es la tarjeta, pero él dio pie al desarrollo de los cheques de viajero, por ejemplo. Ok. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, él fue el pionero en todos estos servicios. Sí. Y como dice usted, en crear las agencias de viaje. ¿Y ahorita cuántas agencias de viaje no hay? No, bueno, son cientos, miles las agencias de viaje. Y ahorita veo muchas mujeres también, que de hecho usted también está en esa asociación. Sí. Haciendo también sus propias agencias desde casa. Fíjate que sí, yo veo con mucha facilidad que son mujeres, la mayor parte, las dueñas de agencias de viajes, porque mi punto de vista es que la mujer es muy al detalle. Es muy observadora de los detalles y en este tipo de industria tienes que ser muy cuidadosa con los detalles. Los horarios de salida, a qué horas va a salir el vuelo, a dónde va a llegar, quién te va a recoger, los hoteles, o sea, muy puntual. Tú te equivocas en un... Puede haber, hay franquicias, ¿verdad? Tú puedes anotar el nombre de un hotel y puede haber 20 en una ciudad. Entonces, si no anotas bien la zona en donde está ubicado, pues te pueden llevar a otro lado. Es muy común eso, ¿verdad? Le dices al taxi, voy a tal hotel y te lleva, pues sí, es ese hotel, pero no es el rumbo, no era la zona. Sí, así es. Y bueno, y también la amabilidad que presentamos las mujeres para convencer al cliente. También. Y decirle cuáles son las cualidades del lugar a donde va a ir. Exacto. Bueno, pues muy interesante saber de esta persona que fue el pionero de las agencias de viaje. Vamos a continuar con más información, pero después de este corte comercial.
Hola, soy Susana Alexander y los invito a ver este programa maravilloso, Festival de Viajes y de Aventuras, aquí a las 12 del día los sábados. Hay que verlo porque, pues oiga, el festival, las aventuras nunca deben faltar en la vida de uno. Así es que aquí los esperamos, aquí estaré yo también en una muy buena entrevista. Conoce lo más emblemático de cada lugar en Turismo Cultural, aquí en Festival de Viajes y Aventuras. Y ya estamos de regreso aquí en Festival de Viajes y Aventuras y bueno, vamos a hablar de un tema que nos aqueja a todos porque es muy importante. Y la licenciada nos tiene información acerca de este día, qué comprende este día y cómo lo podemos celebrar. Sí, es que es muy importante porque este día se va a conmemorar la existencia de 182 áreas naturales protegidas. Protegidas, sí. Sí, más adelante vamos a tener una entrevista con el ingeniero Edgardo Acosta que nos va a platicar un poquito más sobre esto, pero la verdad es que todos estamos en el mismo planeta. Sí. El tema de el cuidado de la naturaleza, el reusa, recicla, sí, repiensa, el reduce, o sea, son las R's, las 4 R's ahora famosas que tenemos que buscar, porque la cantidad de basura y contaminación que nosotros estamos ejerciendo sobre el medio ambiente afecta. Pero con lo primero que tenemos que comenzar es con el respeto hacia la naturaleza. Entonces, por eso se festeja el Día Nacional de la Conservación. Sí. ¿Qué día es? Es el día 27. El día 27. El día 27 de noviembre. Semana. Está próximo, sí. Entonces... y podemos empezar desde casa, desde la separación de basura, por ejemplo. Sí, claro. Y que hoy tenemos la facilidad de que hay contenedores en muchas partes de la ciudad. En el momento en que tú estás cuidando a tus propias plantas, en el momento en que tú visitas un bosque, un parque, entonces por eso se ha desarrollado esas áreas naturales protegidas, que se han hecho esas declaratorias, porque hay áreas naturales protegidas que son federales, hay otras que son estatales, hay otras que son municipales. Sí. Entonces los mismos municipios tienen parques. Esos parques se tienen que cuidar. Sí. Esas plantas, porque esas plantas producen el oxígeno que nosotros respiramos. Sí, claro. Entonces, por eso es muy importante la siembra de las plantas, cuidarlas, protegerlas. Y en esta zona, en estos climas templados, es más difícil conservar esas plantas. Cuando uno viaja hacia el sur, te das cuenta por qué la gente es más tranquila, más relajada, porque la misma naturaleza ha sido muy benévola con ellos. Sí. Entonces, todas las partes del sur, la gente tiende a ser más relajada. Por la vegetación. Claro. Desde la vista, simplemente desde ver el color verde, eso ya tranquiliza. Exacto. Entonces, y el aire más puro, obviamente. Exacto. Entonces la parte norte de todos los países en general es más difícil, es más recio. Sí. La gente tiene otro perfil, la forma de trabajo también, y tenemos que tener mucho más cuidado aún con las plantas, con la flora y con la fauna, porque todo es una cadena y es un equilibrio que se lleva en estos procesos. Sí, más esfuerzo nosotros porque lo necesitamos. Exacto. Y es un ir y venir porque nosotros tenemos el oxígeno de las plantas, de los árboles y ellos el dióxido, ¿no? Entonces, y la verdad, el peor depredador que nosotros, con el que cuenta el mundo, el planeta, somos nosotros los hombres, porque construimos donde no debemos. Cambiamos rumbos de los ríos, los cauces, los cerros, claro, los acabamos. Los acabamos, exactamente. Sí. Entonces hay una serie de clasificaciones que se han hecho para los ecosistemas. Por ejemplo, está la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es un organismo que está vigilando precisamente todas estas zonas y cuidan todos esos permisos que se otorgan o no se otorgan, dependiendo de dónde. Por ejemplo, simplemente la tala de los árboles, cuando están en esos bosques y que necesitan las maderas, porque obviamente pues todos consumimos el papel, consumimos muebles, pero hay un ingeniero forestal que te marca en un bosque
cuáles son los árboles que sí se pueden talar y cuáles no. Sí, O sea, no puedes entrar ahí a cortar así de manera desordenada. sí. Ellos, todo eso Y en tiene nuestra una vigilancia. En nuestra propia área, si tenemos un árbol afuera de nuestra casa, no es nada más de que, ay, me molestan No. las hojas, lo corto. No. No. También tiene que haber un permiso. Claro, tienes que tener los permisos. Todos los árboles de las zonas residenciales, de las comunidades, de las colonias, están registrados. Ok. Entonces, cuando alguien quiere hacer un cambio, un movimiento, tienes que hacer un reporte, tienes que vigilar, o precisamente, o te pueden decir, bueno, está bien, usted quiere quitar ese árbol, pero usted tiene que reponerlo con 5 más. Ok. Tienes que plantar otros Sí. 5 en otra parte donde ellos te indiquen. Sí. Porque es una manera de estar manteniendo Tomar en cuenta tomar esto. en cuenta, Sí, exactamente. porque también hay multa, ¿no? En caso de Claro, que se corte sí, sin permiso, claro, entonces es importante eso. exactamente. Entonces es importante el siempre estar en una perfecta comunicación, ¿verdad? Con el medio ambiente, Así es. con un profundo respeto. Sí. Yo he conocido, por ejemplo, fotógrafos que son fotógrafos de la naturaleza y ellos mismos me dicen, yo donde veo el paisaje no lo toco, no muevo una sola hoja, Ajá. no lo altero. Yo no altero eso porque no puedo afectar el medio ambiente. Así es. Y bueno, también otra de las acciones, como le decía yo, es a través de tomar en cuenta dónde se pone la basura, si vas a un parque, tener el respeto, la Claro. disponibilidad Sí. de mantener nuestras áreas limpias. Sí. Eso es bien importante. Es que sí, y eso es cultural. Los niños yo veo que ahora están más sensibles a eso porque en las escuelas en todo momento te están haciendo, te lo están... Hincapié en la Exacto, te limpieza. hacen ese mensaje en la forma en cómo tratas la basura, cómo reciclar. Hay otros países donde tú cuando das un obsequio, ellos al abrir el obsequio, el regalo, guardan ese papel porque con ese papel van a envolver un libro o un Sí. cuaderno. O sea, no lo tiran, no producen la basura. Sí. Sí, y ya también en las escuelas han habido, les ponen contenedores para las botellas PET, Ah, sí. para el aluminio. Sí. Entonces les van fomentando el hábito de reciclar. Claro, Que claro. eso definitivamente ayuda y empodera el medio ambiente. Claro. Entonces, hay una serie de organismos que existen en nuestro país que van vigilando toda esa información. Como te había mencionado, está la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es muy importante. Tenemos también, el Día de la Conservación, lo mencionamos ahorita, es el 27 de Es noviembre. el 27 de noviembre. El Así 27 de es. noviembre. Sí. Tenemos Y podemos celebrar y festejar visitando parques, por ejemplo. Sí, claro. Viendo la naturaleza, que eso, bueno, siempre tranquiliza, refresca, ayuda a Sí. pensar mejor. Hay una serie de recorridos que se pueden hacer, por supuesto, en el estado. Uno de los parques que a mí me parecen muy emblemáticos y muy representativos es, por ejemplo, la Estanzuela, Sí. ¿verdad? Que Sí, es así, hermoso. la caminata. O puedes hacer el recorrido por el Parque Chimpinque, que está Sí. en San Pedro Garza García. Sí. ¿Verdad? Hay gente que acostumbra, por ejemplo, a subir en bicicleta, Sí. ¿verdad? Decía, por ejemplo, del Parque La Estanzuela es un lugar muy seguro. Es totalmente seguro. En el caso, por ejemplo, del Parque La Huasteca, ese sí está ahorita por lo pronto cerrado. Sí. ¿Verdad? Porque tuvo unas grandes desavenencias ahora con las fuertes lluvias que se tuvo. Entonces están en reparación, los caminos están muy afectados, es muy peligroso. Nada más pasan la gente que vive ahí, o sea, no puedes entrar en este momento, ¿verdad? Pero hay parques muy interesantes. El Parque Chipinque, como lo menciona, incluso a veces tienen la posibilidad de ver algún oso que anda por ahí. Nada más sí, hay bueno, que tener cuidado y así respeto, ¿verdad? así es, sí. Hay que tener ese respeto. Entonces, hay, fíjate, en el parque, por ejemplo, Chipinque, en ese parque hay una variedad de aves impresionante. Si son, por decir, 400 y fracción las variedades de aves que hay cerca de 380, nada Sí. más están dentro de Parque Chipinque. Qué bien, entonces bueno, pues celebremos este día y vamos a seguir hablando del tema más adelante. Por lo pronto vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Festival de Viajes y Aventuras. Cada viaje es una historia que contar.
Cada historia es para vivirla y disfrutarla. Esto es Historias de un viaje en Festival de Viajes de Aventuras. Bueno, pues estamos aquí de vuelta. Está usted sintonizando la 89.3 de Grupo Radio Fórmula. Tenemos en la línea al ingeniero Edgardo Acosta Canales. Él es director adjunto en Parques y Vida Silvestre. Hola, ¿qué tal, Edgardo? Muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cómo estás? Marisela, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte y gracias por la oportunidad de compartir con tu auditorio de tu popular programa del Festival de Viajes de Aventuras. Estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Edgardo. Mira, nos contactamos contigo porque, como tú sabes, el día 27 se va a festejar el Día Nacional de la Conservación. Entonces, queremos que nos platiques tú, que tienes esa experiencia como ingeniero agrónomo y estás en esta institución que es la Parques y Vida Silvestre, para que nos platiques un poquito acerca de qué significan esas áreas naturales protegidas, por qué existe ese término, a qué se refiere. Oye, excelente. Ciertamente, qué oportunidad de poder tomar nota de este día del 27 de noviembre sobre el Día de la Conservación, que precisamente nos habla y nos permite recordar y celebrar los esquemas que existen como para las áreas protegidas. Entonces, como tal, Marisela, cuando hablamos de las áreas naturales protegidas, se refiere a aquellos espacios que de alguna manera y por alguna característica que podemos platicar de ellas, es necesario conservar, es necesario tener cuidado por los beneficios que esa parte de la naturaleza nos ofrece. Muy bien. Ahora, en nuestro estado, ¿cuáles son esas áreas naturales protegidas con las que nosotros contamos? Gracias. Mira, existen ciertas modalidades en las áreas naturales protegidas. Pueden ser áreas naturales protegidas de orden federal, pueden ser de orden estatal y también las hay municipales, y también tenemos que reconocer aquellas que de manera voluntaria se puedan inscribir en este esquema de conservación. En el estado tenemos un total de 43 áreas naturales protegidas. Te comento que 3 de ellas son del orden federal, con una cantidad importantísima, 183,000 hectáreas de la parte federal, mientras que te puedo platicar que de las áreas estatales, que son 31 áreas naturales estatales, tenemos una cantidad de poco más de 250,000 hectáreas. Cuando hablamos de las áreas naturales protegidas, vemos que estas áreas suman el 9% del territorio del estado, de alguna manera están bajo el esquema de conservación como área natural protegida. Bueno, y cuando reciben este nombramiento, ¿a qué conlleva? ¿A qué nos obliga? ¿O qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer en esas áreas cuando hablas de áreas naturales protegidas? Así como que se me viene a la mente que son zonas que pues no puedo hacer muchas cosas. ¿Qué es lo que no se puede hacer o qué se puede hacer? Claro, qué buena pregunta, Marisela. Déjate que te comento que cuando se decide decretar algún área natural protegida, primero es porque es por algún motivo. Tal vez sea que hay alguna especie que pudiera ser de flora, que pudiera ser de fauna que conservar. El otro motivo es que tenga ciertas características que sean de interés particular para la comunidad. ¿Cuál pudiera ser ese interés que hoy por hoy es lo que más nos preocupa y por lo que hay que conservar? Porque muchos de estos espacios se convierten en reservorios como para la cosecha del agua de lluvia. Imaginémonos que son unas grandes esponjas en donde pudiéramos recuperar y cosechar esta agua de lluvia a la que me refiero. De tal suerte entonces, Marisela, que las áreas naturales protegidas tienen un reglamento, tienen un manual de operación. Entonces, dependiendo del tipo
y la categoría que tenga esta área natural protegida, habrá que ver cuáles son las restricciones que tuviera. En otras palabras, este plan de manejo tiene que ver con lo que dicta la sociedad que habita, por ejemplo, en esas áreas naturales protegidas, o en donde hoy por hoy tal vez hay algunos intereses de desarrollo económico, y me refiero a actividades de agricultura, actividades de ganadería, actividades de silvicultura. Una vez que entonces tenemos el plan de manejo y que tenemos muy claro qué es lo que queremos conservar o por qué lo queremos conservar, entonces es cuando se plantean esas propuestas, esas restricciones. ¿Qué te puedo platicar? Por ejemplo, en algunas de ellas no se permite la extracción de caliza, por ejemplo, o tal vez en algunas, en otras, no se permite construcciones de más de cierta altura o de cierto nivel. En otras pudiera ser que se reserva algunas actividades cinegéticas, por ejemplo. Entonces, una vez que se decide qué es lo que vamos a conservar en esa zona, Marisela, es donde se construye, se diseña, ese plan de manejo. La intención nunca será afectar ningún interés de los particulares, porque finalmente que sean áreas naturales protegidas no significa que sean propiedad del Estado o que sean propiedad de la Federación. Todas estas superficies hay un propietario, o hay propietarios, sobre todo cuando son extensiones importantes que pueden abarcar un municipio o con la colindancia con los municipios. De tal suerte que somos muy empáticos cuando se diseña o se decreta el área natural protegida. Luego, estas áreas naturales, Marisela, también tienen algunas zonas. Es decir, se zonifica la superficie y queda, con esa empatía a la que me refiero, se estructura y decir, aquí se pueden hacer estas actividades. Pero en el área núcleo, en donde tiene esas condiciones muy particulares y se detecta esa área núcleo donde viven las especies, donde están prácticamente las especies a conservar, las áreas núcleo tienen una restricción mayor. Entonces, lo que quiero decir con esto es que un área natural protegida se puede zonificar. Habrá un área núcleo, habrá un área de amortiguamiento, habrá un área para construcciones, habrá una zona de esparcimiento, habrá, por supuesto, la gran área como una zona para el desarrollo productivo de las actividades que se vengan realizando desde un punto de vista del aprovechamiento para la agricultura, para la ganadería. Cada área que se decide estudiar, por supuesto que se somete al estudio de profesionistas y de profesionales en el tema, y finalmente se someten también a consulta pública para escuchar también los comentarios de los vecinos o de quienes habitan en esas regiones. Sí, porque me imagino que la misma gente te puede ir dando dictámenes, ¿verdad? De cuando empiezan a ver, no sé, por ejemplo, pues que se empiezan a aparecer los osos, o que pues de pronto surgen serpientes, o que ya no se ve algún tipo de planta que antes crecía. Y me imagino que ustedes periódicamente hacen levantamientos o diagnósticos, ¿no?, de lo que está ocurriendo de acuerdo al comportamiento de las plantas, de la flora y de la fauna. Claro, Marisela, sí, por ejemplo, un ejemplo que tengo muy claro que puedo platicar es los perritos de la pradera, que es una especie endémica y además es única. La especie que tenemos en Nuevo León, en Galeana, es única en el mundo. Así es que el tema de los perritos de la pradera o el perrito llanero, pues ciertamente tenemos que tener los cuidados y las precauciones con ellos, de tal manera que se destinan áreas, sobre todo en el municipio de Galeana, que es donde encontramos estas áreas naturales protegidas, que así se decretaron, inclusive desde el 2008, algunas de ellas,
precisamente para la protección de una especie muy particular, como bien lo mencionas, el perrito de la pradera, y que ciertamente hay que darle el monitoreo para conocer qué está ocurriendo con la especie, cómo está evolucionando, cuál es la tasa de reproducción, cuál es la salud de los ejemplares que están hoy por hoy en esos ecosistemas. En esas regiones entonces se encontró que en particular a esa especie tenemos que cuidar. Pero Mira, luego habrá otras en donde hay algún pino, por ejemplo, en particular, que también es una especie endémica, también en el sur del estado, que es necesario decretarla para cuidar esa especie endémica. Mira Y qué hoy por importante hoy todo esto que nos estás diciendo. es increíble de que tenemos que tener atención de algunas especies que pueden estar en riesgo, Marisela, o que pueden estar amenazadas por el mismo crecimiento de la sociedad o de las actividades agropecuarias tradicionales, Sí. o, No sabes. o de alguna manera el costo del progreso, ¿no? Sí. Así Cómo es, van siempre hay creciendo un las ciudades. precio que se paga, sí, siempre hay un precio que se paga. Te agradezco muchísimo este tiempo y toda esta información que tú nos diste, Edgardo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que nos ayudes a darle una orientación a todo nuestro público ahora con este Día de la Conservación que se acerca. Muchas gracias. Seguimos Gracias, en contacto. Marisela, a las órdenes, y esperemos seguir creciendo en áreas naturales protegidas. Hay noticias para el corto plazo para seguir ampliando este esquema de conservación. Muchas gracias. Hasta luego, Edgardo. A la orden, gracias. Conoce lo más emblemático de cada lugar en Turismo Cultural, aquí en Festival de Viajes y Aventuras. Regresamos de nuevo aquí en la 89.3 de FM. Lo invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Festival de Viajes y Aventuras TV. Es importante que ponga TV para que lo lleve al lugar exacto y podamos seguir en contacto. Bueno, y también vamos a hablar el día de hoy de otro parque, pero es el Parque Nacional Cumbres. Hemos estado hablando de los parques, que viene el Día Nacional de la Conservación, y bueno, ahora nos toca hablar del Parque Nacional Cumbres, ver de dónde a dónde abarca, licenciada. Bueno, ¿qué es lo que comprende? El Parque Nacional Cumbres, como ahorita que tuvimos la entrevista con el ingeniero Edgardo, ¿verdad? Sí. Que bien comentó él que hay áreas protegidas que son del área federal, del área del estado, el municipal. Entonces, en el Parque Nacional Cumbres, ese ya es un tema federal. Okay. Y en ese es una gran extensión de territorio, son más de 177,000 hectáreas. Sí. O sea, una hectárea es aproximadamente como una manzana. Entonces imagínate que estamos hablando de 177,000 manzanas. Es enorme el Parque Nacional Cumbres. Y es una zona que decidió, así como lo comentaba Edgardo, ¿verdad?, protegerse por el tipo de la flora y la fauna que tiene. Sí. Entonces ese parque, que colinda con Coahuila, abarca municipios de Allende, de García, de San Pedro Garza García, de Montemorelos. Sí. Incluye también Monterrey, está Rayones, tenemos a Santa Catarina, sí, está Santiago, y en cada una de esas zonas hay en cada uno de estos municipios hay zonas que son las que están protegidas. Okay. Entonces, uno se acerca a, por ejemplo, a San Pedro Garza García y te vas a encontrar con que es la parte de la sierra, ¿verdad? Sí. Que es en esa zona, por ejemplo, donde está Chipinque. Sí. Que es una parte, es de Parque Nacional Cumbres. Y al ser área protegida, ¿tenemos permiso de entrar? Es una protección que recibe por parte del gobierno federal, que significa, como lo decía ahorita el ingeniero Edgardo Acosta, que hay muchas cosas que no se pueden hacer, okay, ¿verdad? Por ejemplo, tú no puedes construir en ciertas zonas porque vas a afectar a la flora que existe, sí, los pinos que se están dando, las plantas que están creciendo. O puedes afectar porque es una zona donde viven los osos.
Sí. ¿verdad? Sí, sí, O sí. hay en otros lados, bueno, por ejemplo, el jaguar es un tipo de especie que tiene un peligro que estuvo en peligro de extinción y que ahorita se está cuidando mucho, ¿verdad? Sí. Para que puedan siga creciendo la población. O ciertas aves también. O las aves, claro, ¿verdad? Entonces, todo lo que es Parque Nacional Cumbres es muy vigilado de manera muy celosa, vamos a decirlo así, para que no el hombre no funcione como un depredador, que a final de cuentas te conviertes en un depredador de ti mismo, porque tú empiezas a cortar plantas o árboles donde no lo debes hacer Sí. y vas a ser tú mismo víctima de una inundación, porque Así estás es. afectando, ¿verdad? Sí. Como él ahorita que estaba comentando lo de los perritos de la pradera. Esos animales tan, como dijo él, tan típicos de aquí, que están en Galeana, ellos lo que hacen son hacen unos pozos donde ellos se meten. Sí. Entonces, eso es muy interesante porque eso ayuda a que entre el agua cuando llueve. Entonces, Ok. de alguna forma, se conservan esa parte de la lluvia. Sí. Y tiene Pero su función el que gracias, hagan esto. claro, tiene una función muy importante, Sí. ¿verdad? Porque entonces hace que el agua pueda llegar a nutrir a los mantos acuíferos. Sí. O sea, Y tiene llega. un porqué, nos claro, ayuda. claro, sí. Sí. El hecho de que tú espantes a ciertas aves o a ciertos insectos que tú cuando les afectas en las plantas y que ya no das la oportunidad que esos insectos se estén acercando, evitas la polinización. Sí. Entonces, entonces todo es es importante un estar al ciclo pendiente. y todo es un boomerang. Sí. Si nosotros actuamos en contra o estamos afectando a algunas zonas, vamos a pagar un precio por ello. Así es. Ya nosotros estamos pagando. Mira Sí. las inundaciones que vienen, Sí. ¿verdad? Que El han estado. calentamiento. El calentamiento del global, planeta. sí. El planeta, ¿verdad? El hacer una fogata donde no es, Claro. el peligro que conlleva, los incendios que han llegado a haber por Claro. no respetar Claro. esa acción, ¿verdad? O sea, Sí. el no hacer fogatas Sí. donde hay áreas secas. Hay lugares donde sí, incluso hay cabañas donde se te permite hacer fogatas, pero hay lugares donde no y hay que respetar esto, ¿verdad? Así Porque es. ha llevado a grandes catástrofes el no respetar. Así es. Entonces, Así es. bueno, es importante, qué interesante, un gran territorio que comprende Sí. este parque, El Parque Nacional Cumbres. Cumbres. El Parque Así Nacional es. Cumbres. Entonces, hay una serie de decretos. Está, por ejemplo, un organismo que vigila mucho este tema, que es el CONABIO. Ok. El CONABIO viene a ser, es una Comisión Nacional para el Estudio y Conocimiento de la Biodiversidad. Ok. Entonces, ya de por sí nuestro país, México, alberga una gran cantidad de especies en flora y fauna. Tenemos un lugar muy importante en el mundo por esa variedad de plantas y de animales con los que nosotros contamos. Sí, Y entonces, de alguna forma, afectamos al planeta, sí, claro. ya no nada más a nuestro A país. sí, totalmente. Claro, o sea, el hecho que, por ejemplo, estén construyendo caminos en el Amazonas y que estén afectando, eso nos perjudica a nosotros en el oxígeno, Sí, porque el Amazonas, hay un gran porcentaje de oxígeno que se produce en el mundo, es por la selva del Amazonas. sí. Y hay que estar consciente y averiguar acerca de esto y poner nuestro granito de arena desde donde estemos, Así es. ¿verdad? Para seguir conservando y manteniendo nuestras áreas limpias, mejor, como dice usted, Sí. es un boomerang porque también nos afecta a nosotros. Lo que y hay hagamos estar- nos va a afectar. Yo Así es. creo que se va a oír muy exagerado, pero imaginemos que nosotros no tuviéramos que usar basureros, porque no desarrollamos basura. Sí, ¿Eso sería lo ideal? Sí. Que todo fuera reutilizable, reciclable. Exacto. Bueno, ya hicimos una gran labor, bueno, hicieron una gran labor en las tiendas comerciales al ya no darnos bolsas de plástico. Ah, sí, claro, ya que se comenzó con utilizamos algo. más, Sí, es tan grave el problema que una de las noticias, por ejemplo, que me llamó mucho la atención hoy en la mañana, es que con drones estuvieron limpiando el Everest, donde Ok. estuvieron recogiendo bolsas, botellas de PET, Sí. hasta equipo para escalar que habían dejado allá arriba en el Everest. Entonces ves las escenas donde están los drones pasando y cómo está la basura de toda esa gente que estuvo ahí en campamento y que Ok. subieron y dejaron su propia basura. Si subiste las cosas, pues hay que bajarlas.
Sí, claro. Hay que Digo, todo lo que se bajarlas. tardaron en subir para ir a Entonces, dejar basura, pues ¿cómo? China produjo estos drones para que para que pudieran llegar a donde estaban. Sí, Tomaron esas fotografías para poder empezar a limpiar toda esa gran basura que se dejó en esas montañas. wow. Es un llamado a todos los Muy deportistas. fuerte la nota, me pareció muy Sí. fuerte, porque ves qué grave. O sea, no debemos de asustarnos el ver una catástrofe como lo que vimos hace una semana, las tomas de cómo se inundó Valencia. Esa fuerza, esa fiereza del agua Sí. con la que se llevó violentamente a todos esos coches que no se lo esperaba a nadie, todo esos pues son resultados. Son resultados De las nuestras acciones de todos nosotros Así es. en el planeta. Sí. Entonces, bueno, pues a cuidar nuestra naturaleza y a poner nuestro granito de arena, como ya le hemos dicho, con ciertas acciones que Sí. podemos realizar. Sí. Y bueno, y estar orgullosos de que vivimos en un país donde hay tanta Ay, diversidad claro, de aves y de flora y Claro, fauna, claro. ¿verdad? Sí. Bueno, pues bueno, ya platicamos un poquito de los parques, pero ahora vamos a hablar de un tema que nos comprende, ¿verdad? Todos, Sí, que ahorita estamos ya esperando para muchos Ya viene muy cerca. la época más feliz. Así es. Que es la Navidad. Y bueno, vamos a empezar con los preparativos, Así vamos a empezar es. a sacar los adornos, a desempolvarlos. Muchos ya incluso ya empezaron a adornar sus casas. Y uno de esos adornos que es muy emblemático de la Navidad es el pino navideño. Fíjate que yo creo que sí, es un elemento que no puede faltar, ¿verdad? En la casa, ahora que estemos festejando lo de la Navidad. Sí, Si usted por alguna razón no tiene el humor o no quiere, por cualquier motivo que lo tenga, búsquese un pequeño pino, una expresión, algo sencillo, pero no deje de poner un pino, porque Sí. es un momento en el año en que nosotros podemos recordar la vida, la razón de por qué estamos aquí, sí, y que son razones poderosas independientemente de lo que sea, la razón que usted guste. Usted está aquí en este mundo y es por una razón poderosa. por algo y para algo. Entonces el árbol es el árbol de la vida. En muchos lados siempre está presente el árbol de la vida. Yo he visto con mucho gusto cómo hay quienes tienen hasta en las paredes, en sus jardines. Hay un tipo de árbol que es de mexicano, que es muy lindo, ¿verdad? Que se puede poner en los adornos con mucho colorido. Pero en la época de Navidad es muy simbólico, porque es como un momento como para renovarte, ¿verdad? Renovarte y pasártelo con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con quien usted quiera. Y si usted está solo, no está solo, porque está con usted mismo. Entonces el árbol, de alguna forma, en un principio, ¿verdad? La historia cuenta que los primeros árboles que surgen, que es por allá por Alemania, cuando lo ponen, pues eran caramelos lo que le colgaban, o eran manzanas, que era lo que tenían a la mano. A veces ponían unas velas, pero de manera muy estratégica. Era un tipo de árbol, ¿verdad? Cuando las Sí. colocaban, porque luego no es fácil. Tenían que Se te tener puede- un buen sostén la rama, Sí. ¿no? Para poder sostener la vela y encendida. Exacto, sí, yo lo veía con unos platitos. Sí. Con unos platitos que los colocaban, ¿verdad? Para tener esas velas, que solamente la noche de Navidad, el día 24 en la noche, es cuando se encendían. Sí. ¿Verdad? Entonces, en algunos países hay quienes hacen pues una pierna de puerco, otros hacen un ganso, otros hacen pato, o el pavo, que es muy socorrido, es muy común, ¿verdad? Nosotros con esta influencia que tenemos aquí Sí, de americana. De Estados Unidos, Exacto, así es. Exacto. Sí, porque si nos vamos a México, bueno, pues ya sabemos el bacalao, los Sí, romeritos, son otros platillos muy ricos. Lo típico, sí, Sí. lo que tienes a la mano, lo que tú puedes ofrecer, pero dentro de un menú elegante, ¿verdad? Más Sí. gourmet, o lo típico, porque hay quienes hacen, por ejemplo, para esa noche, tamales. Y los tamales también bienvenidos, son deliciosos, Sí. ¿verdad? Para festejarse esa Navidad. Y más importante que la comida
es estar uno bien con uno mismo. Exacto. No importa si a lo exacto. mejor, bueno, no alcanzo a comprar tal cosa, voy a comprar otra. Lo que importante, exacto. O sea, lo que haya a la mano, tengas. lo importante es sentirse en paz con uno mismo. Exacto. Y si no lo estamos, reconciliarnos. Exacto. Es una época de reconciliación y de Así perdón. es, y poner tu mesa linda Sí. y convivir con tu familia o con tus amigos, con tus colegas, con quien usted haya decidido pasarla, ¿verdad? Pero es un elemento fundamental, lo que es el árbol, el pino, Sí. que uno lo adorna. Y bueno, las luces no faltan, ¿verdad? Ahorita hay tantas variedades, hay que tener mucho cuidado con lo de las luces, cuidado con las Ay, extensiones. Ahorita es muy fácil lo de los cortos, hay que apagar esos árboles en la noche. Así es, ¿verdad? sí, para evitar accidentes, ¿verdad? Sí. Tener cuidado, si tenemos mascotas, animalitos, también tener mucho cuidado con Claro, ellos. porque van a ¿verdad? querer jugar con las cosas que Sí. están colgadas del pino. Mantenerlo a salvo. Exacto. Y Otro la de los- corona. La corona. Otro de los elementos también importante es la corona de Adviento, que regularmente se pone cuando precisamente en la misa hacen la primera semana, 24 días antes de que empiece la Navidad. Entonces, por ejemplo, este año va a ser el 1 de diciembre. Entonces lo prenden en la iglesia y nosotros también en nuestra casa podemos hacer una corona de Adviento o comprarla porque muchas veces ya están. Y los colores significan algo. Entonces les voy a comentar, por ejemplo, la forma circular representa el amor infinito de Dios, que bueno, es un símbolo muy importante el círculo, ¿verdad? Es el infinito, ¿verdad? Las velas, vienen 4 velas, viene morado, verde, rosa, rojo. Y bueno, la quinta, que es una quinta, que es la blanca. Entonces, la morada significa la penitencia, la conversión y la vigilancia. La verde, la esperanza. La rosa, alegría por la cercanía de la Navidad. El rojo es la alegría y el blanco la presencia de Dios y la pureza de Cristo. Entonces, este es otro símbolo también importante que ya pronto lo vamos a utilizar para que se vaya preparando y poder festejar esta temporada de Adviento. Así antes es. del 24 de diciembre del nacimiento de Jesús, para De quienes espera. somos creyentes. Eso significa la Así palabra es. Adviento, Así es. lo que se espera. Entonces, bueno, ya hay otros adornos que vamos a ir viendo y vamos a seguir platicando acerca de esto. Pero bueno, por hoy se nos acaba el tiempo, licenciada. Sí. Hablamos del pino y del Adviento. Probablemente en los próximos programas vamos a hablar de otros adornos también significativos. Así es, sí, Entonces, pues bueno, se nos acaba el tiempo, pero los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía. sí. Recuerde, usted tiene una cita con nosotros el próximo sábado a las 12 del día por la 89.3 de FM. Está usted en Grupo Radio Fórmula. Que tenga muy buen fin de semana. Buen fin. Esto ha sido Festival de Viajes y Aventuras TV. Tenemos una cita el próximo sábado de 12 a 1 de la tarde por el 89.3 FM de Grupo Fórmula. Exhibe Exposiciones presentó.